Bienvenidos al primer episodio de Ingeniero de la Nada, donde somos tres desarrolladores amigos de la facu y de la vida, que vamos a contar la vivencia de cada uno en el laburo. La idea es que ustedes se puedan sentir identificados con las cosas que contamos, o puede ser que no, y vamos a contar anécdotas, vamos a tener invitados y vamos a hablar un poco de todo, actualidad, y sobre todo vamos a hacer foco en tecnología, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. No pensamos ser algo muy profundo, sino hablar más o menos y tener opiniones personales de lo que pasa actualmente y de cómo estamos trabajando. Quien les habla es Gustavo Loli. Soy desarrollador, actualmente trabajo con JavaScript, con Vue y Node.js. Nos acompaña Juan García, alias Nacho, que nos va a contar más o menos qué es lo que hace, y también Gastón, alias Suki, Zukauska. Bueno, estamos arrancando el primer capítulo. No sabemos para dónde se va a ir todo esto. Para empezar vamos a hacer un par de preguntas básicas como para darle una línea a este podcast, o no sé qué sería porque lo vamos a colgar también como video. Un vlog sería, que se dice también, un videolog. Sí. Bueno, para empezar vamos a una pregunta básica, es ¿cuál fue la motivación de cada uno para empezar con el software? No sé si querés empezar vos, Nacho. Bueno, dale. Les comento un poco. En realidad, lo mío está, o sea, desde muy chico, siempre, videojuegos, consolas, como que me interesó. Y ¿qué habrá sido? Ya entrando a la adolescencia, en casa, aparece una computadora por primera vez. Sí tengo vagos recuerdos de ir a la casa de mi tía, que tenía una computadora que hoy en día, tenía un disco que imagínate que hoy en día tendría la capacidad de un pendrive. Y me acuerdo que tenía la hija de ella, mi prima, vivía en Estados Unidos por un tiempo, y la única forma de comunicarnos era a través del mail, y era toda una interfaz parecida a lo que hoy en día es DOS. ¿En qué Inclusive año era eso, Nacho? eso fue 95, 96, Ah, bien. 94, sí, 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 mediados de los 90. Y yo me río porque si vos le mostrás esa interfaz a un adolescente hoy, le parece la Matrix, o sea, posta, numeritos y letras que se ¿Que veían era en la una pantalla. consola? Sí, era como una consola, comandos para ejecutar el software. Ese era un Windows, no me acuerdo qué versión, pero bastante primitivo, o sea, todavía no tenía interfaz gráfica. Ejecutabas comandos para abrir el correo, y el correo o sea, O sea, eh, era un MS2, digamos, ¿no? Si sí, no un tiene interfaz. MS2, sí, tal cual, y era como que paso a paso te iba pidiendo a quién enviar el correo, y ponías la dirección de correo electrónico, el asunto y el cuerpo del mensaje. Obviamente no existían ni los emojis, nada que existe hoy en día, y era muy, me acuerdo que era muy carta, era decirle, hola prima, ¿qué haces tanto tiempo? Y le contabas qué hacías acá, así, En, como en, con en, en esa época, ¿qué tenías? ¿Arnet? Existía Arnet, ¿no? En esa época. Sí, pero no existía. Es más, todavía no, exactamente, América Online, porque ni siquiera Ah, hola. existían esos, ¿te acordás de esos clientes que no eran clientes, sino eran proveedores de servicio? Obviamente está a través del modem 56K, el famoso el RJ15 de teléfono, Sí. Que hacía un ruido bárbaro Tutopía, cuando se conectaban. claro, Tutopía, todos esos proveedores. No se me ocurre otro en este momento, pero Sí. sí. Bueno, América Online te mandaba el CD para instalarlo, algo, algo, ¿Era el CD o el disquete? primero No, el disquete y después el CD, sí, sí, algo. yo creo que recibí el CD, pero venía con la revista PC User, me acuerdo que Sí, compraba. sí, tal Y cual. te venían siempre software y venía un montón de cosas, y venía, entre eso venía el CD Venía el de CD AOL. de AOL.
Y bueno, y Vamos, eso, vamos a parecer ingenieros en serio. El ruidito era el famoso handshake. y claro, Handshake. exactamente. Y bueno, eso un poco, y después, bueno, o sea, cuando mi papá ahorró suficiente dinero como para comprar una computadora, porque en esa época no era fácil tener una computadora, apareció tipo 97, 98 la primera computadora, porque aparte me acuerdo de jugar al Francia 98, el jueguito, Sí, eh, y ahí empecé a investigar, hice un curso de mantenimiento y reparación de PC y empecé a investigar, se me daba curiosidad mucho el hardware primero, ¿no? Como que no me Mm. interesaba la programación y ni siquiera sabía lo que era programar, o en aquella época te parecía como de ficción, ¿me entendés? Era como que creías que lo hacían los hackers, lo veías en las películas, como que sí. era imposible programar. O por lo menos yo en mi inocencia, que tenía 12, 13 años, digamos. Entonces, con ese curso empecé a destruir computadoras antes de repararlas, básicamente, y Sí. ahí me encantó. O sea, siempre fui muy nerd de chiquito, me gustaba la tecnología y las películas, digamos, toda la ciencia ficción o futuros probables ligados a eso, me encantaba. ¿Te acordás que Y fue lo primero que llegaste a hacer parecido a programar? Algo de HTML, ¿cuál fue tu primer contacto? sí, sí, y es más, era de Adobe, ni siquiera lo que hay hoy en día, el Dreamweaver, que programa Dreamweaver. en HTML. Y era me acuerdo, Había uno de Microsoft, ¿no? Que era también, no me acuerdo cómo se llama, que vos tirabas todos los como especie de componentes y te armaba un HTML que salía todo ya directamente de la página y vos tenías que poner los banners, los botones y no tipo me acuerdo cómo se como llamaba. Visual Basic, que arrastra los botones para un formulario, pero de HTML. A ver, ya te digo, sigue hablando, voy a googlear Sí, sí, mientras sí. tanto. No me. O sea, esa es la primera experiencia, pero ya El más front page, de front page, grande. Sí, puede ser, me el suena. front page y el Dreamweaver, pero no sé si era de Microsoft. Sí, no, Microsoft front page. Sí, Pero y el eso Macromedia de Dreamweaver Dreamweaver era tuvo de que haber Adobe. sido Dreamweaver era de Adobe. 2004, 2004, Claro. 2005, Sí, por ahí. sí, sí, pero mi experiencia en programación ya fue de más de grande y ya finalizando el secundario y empezando la facultad. Tocaste HTML en el 2005. Claro, sí, no, de chiquito siempre fue más ligado al hardware, a romper computadoras, no, nunca, es más, me interesaba más redes, siempre me acuerdo que fantaseaba con hacer el curso de redes Cisco, que era carísimo, bueno, siempre fue caro, pero no me interesaba la programación, y a mí la programación me llega, que lo puedo contar en otra historia después, por un trabajo que consigo en el que termino siendo programador, pero nunca lo pensé o empecé a estudiar porque quería programar, la verdad. O sea, vos Bueno, empezaste a programar antes de la Facu, No, primero programaste y luego. no, después, es más, mis primeras armas en programación me las da la facultad. Ah, Nunca tuve curiosidad, digamos. Me lo da la ajá. facultad y o sea, vos entraste a estudiar en la UTN, Ingeniería en sí, Sistemas, sí. pero ¿qué tenías pensado salir haciendo de ahí si no era programar? No, me gustaba más la parte de redes de O sea que configuración, redes, entornos de red, seguridad, firewall. supongo que tampoco Más el entraste hardware. muy convencido en Claro, qué ibas a aprender. No entraste muy convencido de qué ibas a no, aprender. no, no, y te digo de que pecaba de ignorante porque te imaginás, o sea, vos te imaginás, capaz que hay personas que se sienten identificadas o no, digo, algo más de la computadora. Bueno, después seguramente más adelante lo contemos, pero no te imaginas nada de lo que haces hoy en día, de que en realidad estás escribiendo código muchas horas al frente de la computadora. Yo me imaginaba algo más de ciencia ficción, no sé cómo decirlo, porque no me acuerdo exactamente qué se me cruzaba por El la cabeza. hacker, el hacker de Ricardo, no, ¿cómo se llamaba? De De Carlín Carlín. Calvo, claro, cosas así, posta. Ah, qué loco. Sí, Che, sí, bueno, sí.
a mí me pasó algo muy parecido a lo tuyo. Yo arranqué con computador, me acuerdo que mis viejos tenían un videoclub y teníamos una 386 y era un programa que corría sobre MS2 y, y bueno, de ahí empecé a curiosear, que sé, bueno, aprender los comandos del MS2 y me sentía un hacker. Era re pendejo, ¿no? Estamos hablando Sí. que en esa época habré tenido 8 o 9 años y ya estaba tocando una 386 y me mandaba cagada cada 2x3. Después pasamos una 486 en casa, estaba un poquito mejor y me acuerdo que también me seguía echando moco y me cagaban a pedo porque por ahí borraba la base de datos del videoclub y tenía que llamar a alguien para que levante de vuelta. Sí, me odiaba. Pero bueno, me tenía paciencia mi viejo y mi vieja. Y después pasé me acuerdo que un Aceleron y después empecé a jugar. Pero vos sabés que a mí me pasa algo muy curioso. A mí no me llama desde el lugar de los videojuegos, la programación y toda esta historia. Hay mucha gente, muchos chicos que conozco, desarrolladores, que ellos siempre te dicen que entran porque les gustaba jugar los videojuegos. Que obviamente ahora se deben haber dado cuenta que nada que ver. Sí. Digamos, no están haciendo cualquier otra cosa. Ojalá que alguno haya tenido la suerte de poder programar videojuegos y, bueno, tener esa buena experiencia, lo que querían. Pero en mi caso no, era también medio parecido a lo tuyo, arranqué con el hardware, armar, has visto los clones de computadoras, pedí la placa madre, Sí. el micro. Me acuerdo que tenía un Celeron en el año 99-2000 y en esa época estaba el Windows Millennium, que era cualquier cosa. Sí. Y al Celeron S me acuerdo que entraba a la BIOS y le daba multiplicador, viste que vos le podías dar 2, 3, 4, 5, 6X, le podías dar, que le metía el palo. Claro, cuando prendía la computadora arrancaba una velocidad terrible y duraba 2 o 3 minutos, se congelaba y se apagaba todo. Claro, como ese me prendía fuego el microprocesador, no tenía nada. ¿Pero que era Así que bueno. un overclocking nativo que traía la BIOS para poder Sí, hacerle? es que en esa época vos lo podías multiplicar a la velocidad Sí, del micro, pero bueno, obviamente tiene que estar refrigerado. A claro. mí se me iniciaba el Windows Millennium y duraba 2 minutos, ¿me entendés? Andando y se colgaba y otra vez, hasta que después, encima en esa época, bueno, yo estaba en Santiago del Estero, no tenía mucho acceso a la información más allá de PC user y gente conocida que armaba computadoras y toda la historia. Entonces, después investigando, preguntando a la gente y cosas, bueno, me di cuenta de que no le podía dar infinitamente esos números porque no me van a dar nunca. Claro. Y bueno, de ahí, bueno, arranqué la facu, toda la historia y empecé a programar. Lo primero que sí, empecé relacionado a la programación que había preguntado Gastón, fue en un curso, no me acuerdo, no creo que exista ya esa institución, pero era a nivel país, habrían diferentes locaciones en distintas ciudades del interior. Era eh, toda tecnología de Microsoft, nos enseñaban el Excel, el Word, ofimática, pero estaba bueno porque hacíamos formularios en Access y manejábamos bases de datos. Eso fue lo primero que hice. Bueno, me gustó mucho. Después también en Excel hicimos macros y bueno, de ahí arranqué, digamos. Unir las llavecitas en Access, así Sí, arrancamos varios, me parece. Sí, sí, sí. sí. Bueno, esa era una política de Microsoft para entrar, que le salió bien, ¿no? Hasta el día de hoy estamos usando tecnología de Microsoft en todos lados, ¿no? La verdad que Sí, sí. seguro. Y las bases de datos de Access duraron bastantes años también. Quedaron bastantes abuelos bases de datos dando vuelta todavía en Access. Te Vos diría, sabés que un amigo mío se fue a laburar en un momento aquí una empresa aquí de Córdoba, que no me acuerdo qué hacía, y un día me llama por teléfono y me dice, che, Gustavo, ¿vos tenés idea de Access, cómo puedo importar Access a MySQL? No, ¿por qué? No te imaginas esta fábrica, dice, tiene un área de sistema chiquitita y todo en Access. todo en Y no sé Access. cuánto facturan al mes y es increíble que tengan este sistema, dice. Y lo que quiero hacer es migrar todo eso porque es re complicado mantener una base de Access con esos formularios y toda la historia. O sea, estaban haciendo
toda la conversión, digamos, en sistema nuevo. Aguanto 20 años esa base de datos. Claro, en algún momento Sí. va a explotar. Y sí, no sé si la cambió al final, pero creo que él después se fue de ahí, bueno, en fin. ¿Vos, Pregunta Gastón? tangencial, ya que los dos tocaron el tema brevemente. ¿Cuál fue el primer juego de computadora? Si se acuerdan, Primer juego de computadora. que jugaron ustedes. Creo Sí, que el Doom. Doom. yo no No, ten... miento, el Príncipe de Persia. Ajá. El Prince of Persia, ¿se lo Sí, ubican? De Sí, quejazo. Bueno, y después sigue el Doom y toda la historia. Yo yo... tenía un vecino, justo acá en la casa donde estoy ahora al lado, que iba a la casa, yo iba a la primaria, tenía 8 años capaz, y jugábamos sin el mouse, porque no se manejaba cuando no se usaba el mouse, al Duke Nukem. Sí, El Duke Nukem, Entonces, sí. yo manejaba las flechitas, creo, y él manejaba el WASD para disparar, o no me acuerdo qué otra cosa. Y entre los dos jugamos con el personaje, cada uno con cuatro teclas, iba manejando una parte, disparar o moverse. Y después, obviamente, casi no cuenta porque lo jugaba al 50%. Y luego en un curso, una institución que hacíamos cursos de Excel, de Word y de todo eso, cuando iba a sexto grado, cuando tenía 10 años, Carmageddon, el Age of Empires 1 Carmageddon. y sí, los Sims base, el 1. De ahí mi gran amor por los Sims y por el Age. sí, sí. Sí, yo Y más o menos... El FIFA 98 también, El Francia obviamente. 98, sí. El Francia Y 98. yo sí me acuerdo uno que o sea, había comprado mi tía como novedad eso que conté de la computadora, porque después le instalan Windows 3.1, ya con una interfaz gráfica, uno que se instala como en 5 disquetes, en partes, y era como un marciano en la plataforma y un marcianito que iba caminando, y el Wolfenstein 3D, que ese Wolfenstein fue también. el precursor de todo, si lo ve algún adolescente esto, del Far Cry, de todos los que están jugando ahora en cuarentena, los Call of Duty, bueno, eso fue el precursor de todo eso, Me el acuerdo, shooter. me acuerdo patente que compré los Sims pirata y pesaban 90 megas. No hay Más o nada menos, que, 90 claro, megas o 120 megas. Imagínate, ni un juego de Android te pese eso ahora. nada, sí, Era el sí, juego sí. completo de los No, Sims. no. Pero Increíble. ustedes se acuerdan que, por ejemplo, venían todos los disques así, te venía un juego así con 15 Sí, disques y tenías que poner uno, se escuchaba, y te pedía el otro, y después ponía, y al bueno, penúltimo moría y te quería te matar. quería, Imposible de conseguir. che, bueno, yo soy un poco más viejo que ustedes. Yo llegué a jugar el Príncipe de Persia, me acuerdo que me lo habían pasado en el disque, en el 5 y cuarto, creo. Es el Sí, grandote. sí. Bueno, en ese, imagínate. Que ese hacía más bochinche que el chiquito de, ¿cuánto era? No quiero hablar macana, de 3 y algo era, que no, Sí, de 3 a un 3 y cuarto. cuarto, Sí, 3 y sí. un cuarto. Así que bueno. Bueno, y vos, Gastón, Yo llegué decime, acá, yo llegué a sistemas de rebote, como quien dice, porque mi primer carrera fue la licenciatura en astronomía. Yo quería hacer física, física nuclear, etcétera. Buena carrera, Fracasé, man. bien, fracasé ¿eh? totalmente porque fui Chocaste los como Ferrari. claro, fui como un adolescente de 18 años, enamorado de la física, la fama, digo, muéstrame las estrellas y me tiraron integrales triples y digo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Así que de ahí pasé a ingeniería civil en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC y había una materia, programación de primer año, segundo semestre de primer año me parece que era muy curioso porque cada profesor había como 5 o 6 cátedras para todos los que eran ingresantes o el primer año de ingeniería civil. Había como 5 o 6 profesores y cada uno le daba como tenía ganas. Uno daba Python, otro daba C++, otro daba Java, y a mí me tocó un profe que realmente nunca más me pude acordar el nombre, pero a él le debo mi carrera hasta ahora, que nos daba C++ en el pizarrón y nunca fuimos al laboratorio de computadoras. Nos dijo, Todo papel. muchachos,
O en Así se papel. programa en papel. Ojo, Pero, papel y lápiz y en el pizarrón. y Y no nos era dijo, pseudocódigo, era C++ en papel. era C++ Ah, en en un papel. maestro. Ustedes fíjense cuando lleguen a su casa, se bajan un compilador, escriben el código ahí de vuelta y se fijan que Y les va compila. a funcionar. ¡Qué maestro! Literalmente así. Qué bueno. Yo veía que había tipos de cuarto año de ingeniería civil que ya integraban cualquier cosa, que ya sabían lo que sea, y los tipos era por la octava vez que recursaban programación. Los cagaban a gol en programación, no podían sacar la materia esa. Y yo fui el segundo día, sí, profe, ya tengo toda la tarea hecha, ya está, tengo la materia aprobada. ¿Te Me salía, gustó? me salía hermoso, me salía natural. Así que de ahí me pasé a la UTN, que estaba la Tecnicatura en Programación, año 2010, y así empezó todo hace ya justo 10 años. Eh, pero mi primer contacto con algo parecido a la programación, ¿se acuerdan allá por 2004, 2003, los grupos de MSN, Sí. Sí. que eran páginas web, que eran grupos, y vos las podías editar, o sea, era como que, no quiero decir como un WordPress de ahora, pero te daba todo el sistema de MSN para que vos crees tu página con las subpáginas, con secciones, con foro, con esto, con lo otro, y vos le ibas editando desde la parte gráfica, desde el panel de control, accesos, usuarios, grupos de usuarios, un montón de, totalmente avanzado para la época. Permisos, todo. Exacto. Y la gente se unía con la cuenta de Hotmail en aquel entonces, o la cuenta de @msn, se unía ahí y vos lo podías aprobar para tu página. Y teníamos una página de una fanpage de Harry Potter, que en ese tiempo, qué sé yo, recién había salido el cuarto libro de Harry Potter, estaba plena la Claro, saga todavía, habían salido una o dos películas nomás, era contemporáneo. claro, estábamos a full ahí. Entonces, ya había un grupo me acuerdo, chicos y chicas españolas, gente de Latinoamérica, obviamente estaba yo, y como habíamos creado esa fanpage, de las cuales había cientos, porque era el tema de moda de Harry Potter, y le creábamos páginas con las distintas casas, en el foro hacíamos el sombrero del seleccionador, y para que sea algo lindo, vos podías editar el HTML de las páginas, y ya ahí empezabas a meter banners, el banner, por ejemplo, yo los hacía con el, el Fireworks, que era de la misma suite del DreamWorks. Sí. Sí, exactamente. Estaba muy bueno ese software de edición de imagen, estaba muy lindo. En 15 minutos hacías un banner, tenías un montón de fuentes, efectos para la fuente, estaba tremendo. Así que, no sé, meses y meses y años administrando esos grupos, y haciendo HTML y metiendo. Olvídate, no había nada de JavaScript, no había ningún tipo de script, ningún servicio externo, era puro HTML de párrafos, de hipervínculos, de fuente itálica, bold, negrita, y para de contar, pero con ¿Y eso hacía tremendas metías páginas. código? O No, sea, no, no había. ah, Por ahí empezaba a ver, o sea, empezamos a usar los scripts de los contadores. ¿Te acordás que todas las páginas sí, tenían contadores? sí, El típico contador de visita, después estaba el es contador que tenía un cierto, el script contador de que ponía visita. los mapitas de los visitantes. Sí, Entonces, y yo me acuerdo, para que nuestra página parezca buena, entraba por una VPN y me empezaba a buscar VPNs de Bangladesh, y entraba para que aparezca la banderita de Bangladesh, ponele, claro, exactamente. como para empezar a sumar visitas internacionales. Internacionales. Agregarle valor. Claro, pero obviamente de Claro. programación nada, pero bueno, mucho Cuando, tema. cuando decís, cuando decís contador de visitas, se me viene a la mente la página de Homero, con el Jesús bailando. Sí, sí, que era solamente para contar visitas. ¿Recuerda? Había empezado como un numerito abajo simple, y después le empezaron a meter el digital con efecto, con marketing, con Exactamente. cosas. La gente Sí. le ponía efectos. Era la mitad de la página, era el contador de visitas al final, pues empezaba a ser algo totalmente faustoso. Che, bueno, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si no estuviese en el sistema, ¿qué estarían haciendo? ¿Alguna vez se imaginaron eso o quedó algo ahí pendiente, un plan B?
Qué pregunta Apa, difícil, la verdad. pregunta difícil. Bueno, Pero arranco Buena yo, dale, así dale. lo buena piensan. pregunta, claro. Creo que nunca me imagino haciendo otra cosa. Así de simple. Me acuerdo que yo me vine a Córdoba, me puse a estudiar, por cuestiones de la vida me volví, terminé trabajando 6 años en la ferretería de mi viejo, y después me agarraron, pude volver aquí a Córdoba, y bueno, obviamente me preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a volver a estudiar lo mismo? ¿Qué vas a hacer? Bla, 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 bla. Tirano, la última vez, no sé, no te fue bien o no. Bueno, en realidad no es que no me había ido bien, pero como que me volví y, y la verdad que no pensaba en hacer otra cosa que esto. No me veía en otro lugar que trabajando con una computadora, obviamente no haciendo ofimática, que sea administrativa, ¿no? Sino haciendo software de algún tipo. No sabía qué, pero la verdad que no me imaginaba haciendo otra cosa. En plan B estaría trabajando en la ferretería de mi viejo hasta el día de hoy. No sé ustedes. Y yo probablemente le hubiese metido más pila de vuelta a ingeniería civil o haber caído en abogacía como la mayoría de mi familia, pero hubiese sido, no me hubiese gustado, no me gustaba en ese momento y no sé si me gustaría ahora, pero quién sabe. ¿Vos, Nacho? Yo tuve, es más, hasta hice el ingreso de diseño industrial. Me gustaba Interesante. bastante, pero me gustaba más, siempre me gustaron mucho los autos, hasta el día de hoy. Soy, me podría considerar un fierrero, y me gustaba desde ese lado, era ver programas en el, qué sé yo, en el garage, por ejemplo, y me acuerdo que había un segmento de un programa en particular en donde había una persona, un especialista, por supuesto, que creo que después terminó trabajando en Renault Europa, o sea, grosso, que dibujaba y hacía los diseños de los autos o contaba cómo llegaba a tal modelo, o sea, cómo empezaba todo y Claro. que era en papel. Y me gustaba mucho eso, o sea, era como, me pasó lo mismo que con la informática, que después se me dio vuelta todo porque terminé programando, pero era como que yo me lo imaginaba al lado del hardware. Bueno, si yo avanzaba en diseño industrial, era como que me imaginaba haciendo eso, no productos, Del o sea, lado de los dice, autos. claro, no diseñando una botella de gaseosa o una cubierta, no sé. Podemos decir que perdimos al próximo Pagani Perdimos el argentino. auto de No, Homero. no. ¿Ah? Claro, o era Pagani o el auto de Homero. No hay grises. No hay El término auto de medio. Homero. Claro. Está bien, está bien. Sí. Bueno, seguimos por el caminito. Bueno, esta es una pregunta obvia. ¿Están estudiando? ¿Terminaron? Bueno, nos conocemos todos, pero la audiencia no nos conoce. Está bueno contarlo. Está bueno contarlo. Bueno, arranco. Yo terminé la ingeniería en software en siglo XXI, en diciembre del 2018, Sí, un señor. año y algo. Después de tanto remarla en dulce de leche, pude terminar. Bueno, y doy fe que es difícil. Y bueno, y aquí los muchachos van a contar su experiencia, que ellos sabrán decirlo cómo se sienten. En particular, yo tengo el título de la Tecnicatura en Programación de la UTN, 2010 y 2011, y luego en 2013 empecé en la siglo XXI. Siempre me parece que es el caso de los tres, pero siempre estudiando y laburando, Sí. mientras hemos hecho la carrera en la siglo. Eh, y yo solamente debo la tesis también para recibirme, ojalá que pronto. Está bien. Sí, Nachito, sí, un poco también contar que nos conocemos por la siglo. Yo también estudio en la siglo XXI. Estoy en la misma etapa que Gastón de la tesis, la interminable tesis. Y también soy analista de sistema recibido en una facultad que tiene solo nivel terciario, o sea, solo tecnicaturas, que es institución Salvante, que tiene todas, o sea, no son carreras universitarias de grado, son todas. Y claro, bueno, y claro. ahí me recibí en analista de sistema. Bueno, yo asumo, perdón, no lo dije, pero también tengo un terciario que es de analista de sistema en la Santo Domingo.
que es un Que- título muy parecido al que tenés vos, la Exactamente. Cervantes. Bueno, Este, en teoría los tres también tenemos el intermedio de la ingeniería, sí, el analista, digamos, de analista en la software. En software, analista en exactamente. software. Este, bueno, Bueno, ¿ustedes bueno, tienen alguna certificación, ya que estamos en ese tema? ¿Se han metido con alguna certificación o todavía no las tienen pendientes? no, todavía no. Bueno, no sé, quizás es un tema para más adelante, el tema de la cuestión del título, qué opinamos cada uno, si el título realmente para este rubro tiene validez o no, Seguro. o lo podemos dejar para otro episodio, porque si no nos vamos a explayar demasiado. Este, pero, tatán, Laguna de Fernet. Y, no, pero Este, tiro algo que está copado de certificaciones, capaz que de ese lado venía. En sí, mi, sí, sí, de ese lado, yo no, por mi lado no. sí, yo en mi caso creo que soy un realizador de cursos crónicos y no certifico ninguno. No oficiales, claro. No Pero, oficiales, pero sí independientes. sí, sí, igual nunca fue por elección propia, o sea, en realidad todos resultaron siendo útiles y buenos, pero por suerte he estado en trabajos donde o sea, me apoyaron para hacerlo, me facilitaron la posibilidad de hacerlo, me lo pagaron, inclusive hasta he viajado, así que, y ahí tengo desde cursos de Microsoft hasta SaaS, MicroStrategy, el último que hice ahora fue de Data Science, dictado también en Buenos Aires por una empresa especializada en eso, que se llama Digital House, y todos te otorgan la posibilidad de certificarlos. SAS tiene su propia certificación, MicroStrategy también, Microsoft por supuesto que sí, y nunca tomé la iniciativa, porque eso ya me parece que corre por cuenta de uno, de certificarlos, Ujú. pero sí puedo dar fe, porque tengo conocidos que lo han hecho, de que no son simples. Es algo complicado, digamos. Si lo tuvieran que hacer, hay que sentarse. No basta solo con O hacer el sea, curso, las horas, dedicar las horas al ah, curso presencial. eso te iba a preguntar Exactamente. si con el curso te alcanzaba para hacer la Ellos te van certificación. a proveer de todo el material y todas las herramientas o sea, para entrenarte, porque en realidad es más entrenamiento, pero no te alcanza con las horas de curso. O Está por lo bien. menos esa es mi experiencia. Capaz que hay Bueno, bueno. digamos, otras empresas o instituciones que capacitan y te ayudan en la certificación. En mi caso no fue, pero sí creo que también depende de cada uno y, o sea, digamos, no certificas, pero le pones esfuerzo a lo que hiciste en el curso y lo que aprendiste y reaplica. O sea, podés Pero aplicar. bueno, el conocimiento lo tenés, digamos. Sí, exactamente, exactamente. Tenés algo, creo que lo más importante, digamos, Sí, después que te diga un papel que decir realmente está de tal más, cual, digamos. exactamente. Abro otra pregunta, Gustavo, en este caso. Te animás a hacer un pequeño recorrido, tu primer laburo, cómo fue, cómo llegaste a tu primer laburo y por cuáles has pasado hasta cuál es tu actual. Bueno, tenemos hasta el domingo que Tenemos viene. CV extensos, pero Nada, nada. Nada, lo voy a hacer así, acotado. Corría, no me acuerdo qué año, 2013, 2014, estaba buscando trabajo. eh, estaba terminando, había terminado la de analista y estaba buscando trabajo y curiosamente en esa época, no sé por qué, pero no había mucho trabajo, no sé si porque no tenía experiencia o qué. Mandaba ¿qué currículum y año, no, qué año no conseguía. disculpame? Entre 2013 y 2014 más o menos. Entonces estaba meta buscar y no encontraba nada, no sé por qué, bueno, bueno, no sé si a ustedes les pasó en esa época, pero este, a mí particularmente no podía encontrar nada hasta que, bueno, por algo de cuña de un conocido, bla, 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 logré entrar a una empresa, una multinacional. Me hicieron el curso de inducción, estuve un mes,
Y bueno, después arranqué a laburar. Eh, en esa empresa trabajaba con una tecnología muy vieja, muy vieja. La verdad que era muy administrativo. Había procesos batch que se tenían que programar, impresión de documentos, cheques que estaban hechos en ese sistema arcaico que la verdad que eh, era demasiado tedioso. Yo venía de lo que era analista de sistema, recibiéndome con la tesis haciendo PHP y estaba enloquecido con las páginas web, ese tipo de sistemas ya orientados a web y no cosas tan administrativas. Entonces como que me tiró todo abajo y hasta me llegué a replantear, digamos, así son los laburos, digo. Y, y bueno, dejé ese trabajo, duré como 3 4 meses y lo dejé porque la verdad que lo estaba pasando mal. Como anécdota me habían puesto encima, como era nuevo, me habían puesto abajo justo del aire acondicionado, me cagaba de frío todos los días, así que la pasaba mal todavía. Hincha de Boca, hay que aclarar, ya que está el No, comentario. no, no, no. Este, Así que, no, la pasé mal y me tuve que ir porque la verdad que no me veía en esa empresa, no me podía visualizar 2, 3 años adelante en el mismo lugar, por más que todos eran excelentes, ¿no? La empresa era muy buena, pero la verdad era como que había entrado como en otra dimensión o era completamente distinto a lo que yo pensaba. Y bueno, después empecé a laburar y en otra empresa que sí tenía PHP, era una empresa un software para una empresa grande que básicamente era como tenía en un solo sistema, tenía un CRM, tenía para cobrar cuentas corrientes, tenía eh, para hacer marketing, era un monstruo gigante, y bueno, laburé ahí un tiempo, un año y pico, y después me pasé a otra empresa, también aquí de Córdoba, donde empecé a trabajar con el CRM, que ahí de tanto estudiar y escuchar la palabra CRM, RP, cuando uno estudia, Sí. entré a lo que es el CRM, el Customer Relationship Manager, y bueno, empecé a trabajar con un software libre que se llamaba Suite CRM, y básicamente nosotros adaptábamos las ideas los procesos de negocio de los clientes a ese CRM, modificándolos y haciendo integraciones con un montón de herramientas, desde la planilla de Google hasta con, no sé, me acuerdo que, bueno, con otro sistema, con RP, que era lo más básico, que venía un cliente y nos decía, bueno, chicos, tengo la base de datos esta en mi RP, la necesito en el CRM, y armábamos toda una integración grande de ida y vuelta, si modificabas aquí, si modificaba allá, y tal, pique, pin, que pan. Bueno, en fin, estuve mucho tiempo ahí, estuve como 3 años, hasta que a comienzo de este año me pasé a una empresa nueva donde prácticamente quise cambiar de tecnología. Como dije al principio del arranque, estoy trabajando con JavaScript. Me parece que JavaScript hoy está en la cresta de la ola, junto con Python. No sé cuánto tiempo se va a mantener esto, pero bueno, estoy desarrollando en Vue en la parte de front y estoy desarrollando con Node.js en la parte de back. Y la verdad que el cambio me vino bien. Ya era hora, creo, de cambiar PHP. Y bueno, hasta el día de hoy estoy contento con el cambio y estoy programando bueno, para esta empresa que tiene a su vez clientes de afuera. Bueno, ese fue un recorrido así más o menos. No ¿Vos, sé Juan? si. Copado. Yo, a diferencia de Gustavo, no, suelo estar, eh, igual, a ver, pasan dos cosas, que debe ocurrir más a nuestros padres generacional. Antes vos tenías que conservar el trabajo durante muchos años, eso era como símbolo de prestigio, un montón de cosas. Y a nosotros nos pasan dos cosas. Primero, que esta carrera es muy dinámica, o sea, el rubro es dinámico y además nosotros somos de cambiar mucho y las nuevas generaciones más todavía. Pero en mi caso tuve dos, Paréntesis. sí, Anécdota, lo que estás diciendo vos, cuando cambié a principio de año,
toda la gente que no es de sistema me decía, che, ¿por qué estás cambiando? ¿Y por qué sentís la necesidad de cambiar? ¿Ocurrió algo? ¿Te pasó algo? Y como que vos tenés que explicar que en sistema es bastante común que Sí, nosotros estemos iterando de trabajo, como que estamos buscando mejores posibilidades de aprendizaje, económica, ponle lo que sea, querés seguir creciendo y tal vas cual. cambiando de empresa. Y no es muy común en otros trabajos, como decís vos, que Exactamente. la cultura de nuestros padres. Un abogado no te lo entiende, un contador no te lo entiende. Está ligado a nuestro rubro y además a algo generacional hoy día que es más dinámico. Todo es más a corto plazo. Entonces, pero en mi caso, yo laburos tuve varios, pero ligados pura y exclusivamente a la programación o al rubro, fueron dos. Uno desde 2010, durante 5 años, en una concesionaria de acá de la provincia de Córdoba, una concesionaria de autos, en el que programé en los inicios en COBOL, en un sistema viejo, arcaico que tenían, pero que funcionaba, y teníamos que hacer mantenimiento, y después vino una gran migración, de la cual se contrató una empresa de afuera, que trajo un project manager y 2 programadores, y 5 programadores de la concesionaria y del área de sistemas, formamos parte de esa migración y se dividía bueno, por supuesto en etapas y en diferentes áreas. En mi caso, que fue lo que me abrió la puerta al trabajo que tengo hoy, estaba encargado en esa migración en particular de las interfaces que ejecutaban la migración de datos de un sistema a otro. COBOL son archivos de texto plano. Sí, para explicarlo rápidamente, es como si fuesen TXT, son 2 archivos donde están los datos. Uno es un TXT donde es como si cuando vos abrís un TXT en una hoja de Excel, que elegís el delimitador de texto y los segmentás en columnas, y otra que te indica los índices de cómo leer esa información. Nada más, pero tranquilamente podés hacer botón derecho y abrir con el Notepad y lo ves como un archivo de texto plano. Y eso había que llevarlo a una estructura de base de datos relacional, por supuesto, que era en Oracle. Bueno, ahí participé de ese proyecto de migración. Por supuesto, yo me fui y no se terminó, es largo. Hasta el día de hoy se está migrando y se está creando el sistema nuevo. El sistema nuevo no Clare se está haciendo en C Sharp, en el entorno de desarrollo de Microsoft. En aquel momento Visual Studio 2010, HTML, una página web, y la base de datos era en Oracle, y no sé cómo seguirá hoy en día. Y hoy, bueno, en 2016, sí, no me acuerdo, 8 de marzo de 2016, entro a trabajar en una compañía de telecomunicaciones de acá de Argentina, y algo completamente distinto a lo que hacía, si bien me encargaba de la migración de los datos, también desarrollaba. Acá es pura y exclusivamente BI, es un área que se llama Data Integration, que le provee los datos integrados de diferentes orígenes y estructurados para poder hacer BI a áreas de reporting que construyen con cubos OLAP o tablas dinámicas diferentes informes. Y hoy en día estoy haciendo eso y estoy más encaminado. Eso me llevó o sea, me despertó una curiosidad en lo que era el BI, porque en un principio lo empezás a hacer, o sea, no conoces la teoría, sino que te enseñan la práctica para llevarla a cabo y empezar a proveer los datos para los reportes, pero no sabes lo que es BI y empezás a interiorizarte en el tema, Big Data, Data Science, y hoy en día estoy más abocado a eso y me gusta. La verdad que me gusta. Uno de los cursos que mencioné recién, el de Data Science, está enfocado en Python, algoritmos propios del lenguaje, entrenamiento de esos algoritmos, y me gusta, pero sí, estoy más abocado a eso. ¿Enganchaste fácil el primer laburo? ¿O te costó? Sí, fue un poco como cuña, como le pasó a Gustavo. En realidad Funciona. funciona, sí. Sí, es como eso, podemos decirlo para la gente, el que por ahí hay diferentes tipos de personas, pero algunos es como que dicen, ¿y qué pensará la gente de mí? Porque entré
por cuña, pero yo creo que también Pero depende de uno cómo hace las cosas después. Y hago una aclaración, ¿no? A mí me sí, dieron eso de cuña que decía, a mí me entraron, pero hicimos una escuelita. Arrancamos, no sé, no me acuerdo, entre 8 y 10 y quedamos 4. O sea, básicamente nos hacían una escuelita de un mes donde te hacían hacer un ejemplo típico de esa tecnología sí, un y después entrenamiento. un entrenamiento y Sí, después sí. a fin de mes te agarraban y te hacían hacer la prueba y tenías 2 horas para hacer la prueba y listo. Bueno, yo lo rendí bien y gracias a eso entré. O Sí, sea, la sí. cuña fue la chance de que me llamen, digamos, Sí, sí, bueno, para a mí me hacer pasó lo mismo. O sea, también nos entrenaron durante 2 meses en COBOL y el final era hacer una BM, éramos 10 personas y quedábamos 5. Y fue así, pero todo llegó por un profesor de la facultad, en aquel momento yo estaba haciendo analista de sistemas en la institución Cervantes. Un profesor de la facultad le cuenta a 2 compañeros que necesitaban 10 personas, y esos 2 compañeros lo comentaron en el aula, yo pregunté, y, y me dijeron, no, venite, o sea, yo estaba interesado en cambiar de trabajo, trabajaba en ese momento, pero algo que no estaba ligado al rubro, por eso no lo cuento, y fui, el profesor nos recomendó, digamos, a los tres, por eso ahí donde yo hablo de cuña, pero es una forma de decir, y bueno, y después de esos 2 meses de entrenamiento quedamos, y ahí empezamos. Muy bien. ¿Vos, Bueno, Gastón? en mi caso, cuando terminé en el 2011, en diciembre de 2011, el trabajo de graduación de la UTN, creo que enganché laburo en febrero, era verano, enero, febrero de 2012, ahí nomás por suerte. Realmente fui a la primera entrevista que fue, me contrataron, y yo solamente con la experiencia de decir, mira, acá tengo el proyecto que hice para rendir la UTN y era una página que estaba online con todo el sistema de base de datos y todo, así que esa era la única experiencia que tenía. Y la empresa estaba atrasada en un proyecto para el registro de la propiedad. En ese entonces estaban haciendo un sistema nuevo y digitalizando el archivo y estaban atrasadísimos ya con el calendario, así que estaban sumando gente, que tampoco éramos muchos, éramos tres conmigo. Así que aumento del 50% del equipo prácticamente. Eh, se laburaba con Sellar, con Sellar, con SQL Server principalmente. Y era un trabajo muy lindo, en parte porque me tocó estar luego en la oficina de registro de la propiedad con la gente. El proyecto se dividía en varias etapas. Nosotros habíamos hecho todos unos controles, unos formularios para ir haciendo generación de etiquetas, impresión de etiquetas, después se escaneaban las hojas, se visualizaban las hojas para ver si estaban bien escaneadas, y se iban aprobando, luego se hacía un muestreo para que otra gente les haga otra revisión aleatoria. Entonces, si había una hoja que estaba mal, se rechazaba todo el lote y se volvía atrás, etcétera. Pero claro, eso a medida que entregamos una parte y la poníamos en práctica, y la poníamos en el proceso, por ejemplo, empezar a generar etiquetas y a pegar etiquetas, que eso tomaba 1 o 2 meses de laburo, ahí empezamos a laburar con el otro. Y entonces estaba totalmente metido con la gente, primero con la gente que estaba usando el sistema y también con la gente del registro de la propiedad que iba viendo cómo iba evolucionando todo, entonces te iba tirando ideas o cuáles eran capaz que las dudas que iban teniendo, si esto iba a funcionar, si no, si iba rápido. Entonces estaba en ese feedback constante, no solamente, no tanto con el cliente tal vez, pero con el usuario final, que era toda la gente que estaba haciendo el data entry con el sistema que estábamos desarrollando nosotros. Así que era totalmente dinámico, no era un entorno de desarrollo demasiado formal, porque ellos te decían, che, mira, demoro mucho, era algo totalmente repetitivo, había que cargar, creo que 2.000 libros y cada libro tenía 250 hojas, entonces eran cientos y miles de etiquetas y de hojas y de escaneo, era todo muy repetitivo y de golpe te decían, che, mira, pero tengo que hacer clic acá y luego tengo que hacer clic acá y luego clic acá. Y le digo, déjame que lo vea y veo si lo puedo simplificar de alguna forma.
o por lo menos le movía los botones de lado, o hacía que con un solo botón ya hiciese dos cosas juntas. Entonces era totalmente dinámico el desarrollo que íbamos haciendo. Luego de eso pasé, yo soy por el que más trabajo he pasado, obviamente acá. Ahí me parece que pasé un proyecto para la policía de Córdoba, otra empresa de Córdoba que le había desarrollado el 101, le había modernizado el 101 a la policía, se había quedado sin mucho mantenimiento, la gente se había ido, se había cambiado de proyectos dentro de la empresa, necesitaban cubrir eso y ahí entré. También me tocó trabajar en las oficinas de clientes, en la jefatura de la policía, lo cual también era un ambiente intimidante por ahí. La policía tiene, para el que no lo sepa, que bueno, no demasiado lo pueden saber también, pero tiene el propio departamento de tecnología, con Claro. desarrolladores, gente que mayormente ha ido a la UTN, se ha graduado en la UTN y que entra a la fuerza como especialista, no estoy muy seguro cómo es exactamente. ¿Los obligan a ser oficiales, algo por el estilo o no? Bueno, antes sí. Hay, Ajá. por ejemplo, yo me acuerdo que había claramente los oficiales mayores que tenían más alto rango, los oficiales principales, por ejemplo, ellos habían hecho la ingeniería en sistemas en algún momento, o incluso capaz ni siquiera ingeniería en sistemas por los años que tenían, era, no sé, ingeniería electrónica o algo, habían terminado programando, y ellos usaban el armas reglamentarias, iban, hacían adicionales, pero la gente Ah, nueva mira. entraba como en un área especial y como que no, creo que no tenía todo este tema de, por ejemplo, no podían hacer adicionales y ellos no llevaban armas, si mal no recuerdo. Sí. Claro, te Pero bueno, pregunto porque, era por como ejemplo, eso. mi cuñado es médico y entró a trabajar en la policía y creo que lo hicieron hacer, o sea, es médico de la policía y lo hicieron hacer todo el curso para ser oficial, digamos. O sea, Ajá. estuvo como 6 meses, no sé qué, lo raparon todo, tuvo que hacer toda la historia, ¿no? Sí, sí, No, no, Mirá y por vos. supuesto, esta gente son oficiales y se saludan con toda la jerarquía, lo que sea, pero eh, obviamente tienen su departamento de tecnología y tercerizaban algunos de estos proyectos. Así que era también, obviamente, un clima, al final, no digo distendido, pero uno se adapta al clima, pero es sumamente interesante también estar ahí con el usuario final, tener ese feedback y saber que uno que lo que está haciendo ese sistema no se podía clavar. Claro. Obviamente, un fallo en ese sistema era algo realmente problemático y yo era el que estaba ahí dando la cara por el sistema. Es Así que yo no, una sí, linda presión. cuando vos me decís el bueno, sistema de la imagínate. policía, me imagino esos patrulleros de Estados Unidos con con la computadora en el medio así buscando antecedentes. Claro. Y vos Bueno, pusiste un bug en el código y Eh, se le ponía la pantalla azul. el sistema nuestro se usa en el radio comando de la jefatura. Ah, Eh, mira. y por ejemplo, vos que decías, había una garita de la parte de la guardia, donde reciben a la gente ahí las 24 horas dentro de la jefatura, y en un tablero con los números de emergencia de contacto decía, señor Gastón Zucaucas, mi número de teléfono, problemas con el 101. Una hoja A4 así de grande, y yo los miraba y decía, la Y que puta madre. vos pasé de decir, ¿quién será Gastón Zucauca? Nunca, creo que nunca me llamaron por suerte por algún problema, porque en teoría era un sábado a las 10 de la noche y si se caía el Y tenías sistema, que estar. pero bueno, nunca me llamaron. Y eso fue en el 2013, me parece, y te juro que me he cruzado con uno de estos oficiales el año pasado, en 2019, y me dijo, el sistema todavía está ahí, no se ha modificado, sigue Mirá vos, andando con los scripts que yo había dejado de migraciones de la base de datos, y un montón de cosas, qué y copa. seguían, Bueno, claro. felicitaciones. Muy Claro. Luego de bueno. ahí pasé para el Banco de Córdoba, tercerizado para el Banco de Córdoba. Luego del Banco de Córdoba pasé para trabajar un poco más freelance con otro grupo de gente para un cliente de Estados Unidos, haciendo pagos con tarjeta de crédito, un gateway de pagos. Totalmente interesante. A la misma época que acá Mercado Pago estaba empezando a tomar relevancia, yo estaba haciendo un sistema similar, pero
usado totalmente afuera. Luego cambié, también siendo de forma freelance, entré durante 6 meses para un proyecto de Sony, para la plataforma Crackle, que le hacía la competencia a Netflix, y no sé Copado. cuál será el estado actual, pero me parece que fracasó como competencia de Netflix. Sí, Por bueno, eso no sí, pasa buscaron que tenían dos enfoques distintos. En Crackle creo que era algo así. ese track. Eran como todas películas de Sony, pero casi todas eran viejas, no había o series viejas, no, nada que ver con Bueno, Netflix. tenía una unidad de negocio que era en Asia, que era dedicada puramente al anime, me parece, pero solamente era para Japón, para Singapur. Pero bueno, ese proyecto fue mi primera experiencia con la nube, con Amazon, y realmente yo siempre trabajé principalmente en el backend o 100% en el backend, y era una unidad que hacía transcoding de los videos. Se tiraba un archivo maestro que pesaba capaz que 20 o 40 gigas, la película, y eso se bajaba a las distintas calidades para que haga el streaming. Entonces, ese transcoding del archivo se generaba un video que era de 500 megas, otro que era de 1 giga, de 2 gigas, de 20 gigas, para las distintas calidades ¿Y de qué? ¿Va streaming. regulando la calidad en vivo? Digamos, o Claro, sea, esa parte ya es más mirá automática porque vos. eso vos los tirabas en otros sistemas, y ellos ya se hacían cargo de esa parte. Ah, bien, bien, Pero bien. bueno, me acuerdo que había un sistema de Verizon, me acuerdo, o de AT&T que hacía Del- una parte del streaming. Había también, por ejemplo, como este Crackle estaba en la Xbox, para verlo por Chrome o por Internet, estaba en la PlayStation, estaba en Apple, lo que sea, en sí, cada distinto dispositivo tenía alguna cuestión diferente de seguridad o cómo tenía que hacer el stream, Mm, porque son estos tipos, no puedes copiar ese link y te lo paso a vos, porque era como un Netflix, era una sí, sí, suscripción sí. paga. Entonces el link venía con un montón de cuestiones de seguridad que solamente los podía reproducir un solo usuario, una sola sesión, y eso cambiaba si lo estabas viendo en una Mac o en el Xbox. Entonces había un montón de proveedores y todo esto tenía que pedirle a distintos proveedores para que ese video, esa serie, ese episodio esté disponible en todas las plataformas. Pero Ujú. bueno, totalmente, totalmente interesante. Y luego de ahí paso a estar ahora, volví a cambiar de trabajo el año pasado y estoy ya hace un año, sigo trabajando con Amazon fuertemente, eh, todo un sistema en la nube, un desarrollo en la nube, para una empresa que hace mejoras relacionadas con lo que es la eficiencia energética. Por como tengo entendido, va gente de Estados Unidos, hacen una auditoría de una fábrica, de una empresa, de un negocio que tiene una venta al público, de oficinas, y tienen manuales publicados de estándares que los publican a nivel nacional, otras organizaciones, y te dice, esta lamparita, que es de 80 watts, tiene 50.000 horas útiles de verdad y consume tanto, y este tipo de empresa en promedio está 2.400 horas anuales abiertas y con las luces prendidas. Quiere decir que esta lamparita te consume tantos kilowatts, que el kilowatt en tu estado te cuesta tanto. Entonces si te la cambio a esta lamparita LED, vas a ahorrar $8.57 en todo el año, y además el Estado te va a dar una devolución de tax, de impuestos, porque porque consumís menos. Entonces vas a pagar hoy $50 por esta lamparita, pero en 14 meses los vas a recuperar entre impuestos y entre menos consumo de energía. Y después a la Y larga le va a ganar. tienen no para una lamparita, le tienen para 10.000 o para 20.000 cosas, para cosas de aire acondicionado, refrigeración, calentamiento con gas. No es solamente electricidad, son todos los servicios, agua, cloacas, basura, etc. Todo Y tipo de todo eso son cálculos y cálculos y cálculos, y está todo en la nube, y virtualizamos los cálculos, y todo eso lo pasamos para que la gente lo cargue en el iPad, en 3 segundos toca algo, pone un artículo nuevo y en 3 segundos le aparece todo recalculado con cuál sería el nuevo ahorro que tendría y cuánto tiene que pagar, y
y todas esas cosas. Así que es totalmente interesante. Bueno, ¿con Muy qué bueno. tecnología trabaja? ¿Con qué programas? Ahora yo soy de .NET, desde 2010 hago .NET, y ahora estoy con TypeScript, con Node, hago un poco de Java, que a pesar de que he tenido mi experiencia en Java, nunca quise trabajar profesionalmente con Java, pero estoy con Java, y utilizando servicios de Amazon, por ejemplo, Dynamo, Lambdas, por supuesto, CloudFront, EventBridge, SNS, SQS, uh, prácticamente creo que usamos la mitad de los servicios de Amazon, seguramente que los usamos. Qué copado. Ah, vos. Muy grosso. Bien, Gastón, ¿eh? Che, ¿y te Muy pasó a bueno. vos esto de que fuiste cambiando tanto de laburo que tu entorno, que no es del palo, digamos, del software, te diga, che, ¿por qué estás cambiando? ¿Pasó algo? Bueno, ¿Alguien te dijo algo? en inglés le dicen el job hopping, ir saltando de trabajo en Sí, trabajo. Obviamente Ajá, está totalmente mal visto, porque vos ves mi currículum y es cada un año el chango este fue cambiando de laburo. Pero como lo mencionábamos al principio, vas sumando distintas experiencias, vas sumando experiencias en trabajar en equipos más formales, en equipos más ágiles, con distintos tipos de clientes, con distintos tipos de requerimientos, con distintas tecnologías. Entonces, creo que para nosotros, por supuesto, sin irse al extremo de decir cada 6 meses cambio de trabajo, porque seguramente no vas a tener nada positivo en 6 meses, pero te claro. vas sumando y vas sumando una mochila de experiencia que de golpe, cuando estás en un laburo nuevo, decís, che, mira, yo esta experiencia la tuve hace 2 años atrás y lo resolvimos de tal y tal forma. le Y agregas en valor. un día aportas una idea capaz que fresca o capaz que diferente, o capaz que se les había pasado a ellos. Ujú. Está bien, Gracias está a bueno. eso, gracias a uno haber estado en esa cantidad de entornos en el pasado. Tal cual, tal cual. Sí, 6 meses por ahí es muy poco porque vos cada vez que entras a una empresa tenés una curva de aprendizaje, de todo, de la tecnología, la Sí, forma de trabajar, la adaptarte. gente. Sí, sí, el roundup, algo así que le dicen. Entonces, en 6 meses no puedes profundizar nada de ese trabajo nuevo. Yo por lo general cuando fui cambiando de trabajo fue para ir mejorando como programador y también como aprendiendo nuevas tecnologías, apostando a seguir creciendo. No es por ningún motivo personal ni nada por el estilo, sino llega un momento de decir, bueno, este trabajo ya se volvió monótono, aquí no, no veo que pueda seguir avanzando, entonces busco nuevos puertos con nuevas tecnologías, nueva forma de trabajar, nueva gente, cambiar el enfoque que tenía, o sea, salir de mi área de confort, digamos. Eh, y está bueno, que yo, no sé, en el laburo anterior me iba caminando de aquí de casa, llegaba en 10 minutos al trabajo, es más, me podía volver a casa a comer, después me volvía, estaba comodísimo, no gastaba un peso en transporte, no gastaba nada, y ahora cambié de trabajo y trabajo re lejos, tengo que sacar el vehículo y volver, renegar con el tráfico y tal, y sin embargo estoy chocho, digamos, salir completamente de mi zona de confort y la verdad que hasta ahora todo es positivo en cuanto al trabajo nuevo, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, que eso es lo importante, ¿no? Y creo que de cierta manera voy a ir creciendo profesionalmente. A Sí, mí me parece que ustedes dos, pues yo vengo laburando de forma remota ya hace 2 años, pero ustedes dos de golpe por la situación del contexto actual han tenido como un pequeño cambio de trabajo porque han sí. pasado de laburar en la oficina al 100% a empezar a laburar de forma remota ustedes. ¿Cómo han hecho esa transición? Juan, Sí, sí, sí. A ver, eh, ¿tenías experiencia vos pasada de laburar no, así remoto? no, jamás, jamás. Hasta era en otras empresas era como pecado nombrar eso. Eh, lo prejuzgué, o sea, si te tengo que decir rápido, lo prejuzgué y siempre decía, no me quiero quedar en casa, a mí me gusta ir a la oficina y estar en contacto con la gente. Eh, Imaginaba otra cosa. Hoy te puedo decir que gozás de ciertas comodidades
que están muy buenas, pero no lo haría 100% remoto. A ver, sé que también depende de tu empleador, por supuesto. Si trabajas para afuera, es imposible. O sea, por ejemplo, Claro. para una empresa de Estados Unidos va a ser 100% remoto, pero sí me gustaría con esto, o sea, que este contexto tratemos de sacarles cosas positivas a todo esto. Las empresas, en la medida que se pueda, por supuesto, se reinventen y se den cuenta que se puede hasta otorgar como un beneficio, que estaría muy bueno, y se puede trabajar tranquilamente remotamente desde tu casa, combinar, o sea, flexibilizar eso, y, y me parece que también trae consigo, suponiendo que haya empresas que no están dispuestas a darte un trabajo remoto, que eso, 2 o 3 veces por semana, sí flexibilizar los horarios. También sé que depende mucho del tipo de trabajo que haga cada persona, pero en nuestro caso, otorgar horarios más flexibles de ingreso, de salida, a la hora del break, de cuándo cortar, y bueno, con la responsabilidad que eso conlleva, por supuesto. O sea, hay que demostrar y cumplir con objetivos, lo mismo. A ver, pero contame, por ejemplo, vos que para vos ha sido algo totalmente de golpe, ¿te Sí, sentís más productivo, menos sí, productivo? me siento más productivo. Me siento más productivo, pero al mismo tiempo siento que trabajo más, pero puede estar sesgado por la situación. Es decir, yo Sí, no el corto enfrentamiento mental que tenemos todos por estar encerrados. tal cual, y aparte, no corto, o sea, yo debería cortar a las 6 de la tarde, no corto, pero porque no me puedo ir a ningún lado tampoco. Me gustaría pasar por lo mismo en otra situación. A ver, decir, un miércoles a la noche tengo un asado y no me voy a quedar hasta las 9 de la noche, 8:30, 8 programando. Corto a la misma hora, haré las cosas que tenga que hacer bien caseras Claro. de tu casa, de la cotidianeidad, y después prepararte para ir a un asado o lo que sea, o recibir visitas inclusive. Pero, por Digo, ejemplo, el drama o el miedo que tienen muchos empleadores no es que te despertas a las 11:30, no, te estés levantando a las 8, a las 8:30, a las 9 y te pones a laburar en horario. Eso, exactamente, exactamente, pero bueno, eso como te digo, depende de la responsabilidad de cada uno, pero yo creo que eso, a ver, te va a dar cuenta de qué persona lo hace y quién no, y la que no lo hace se penalizará, y el que sí, y el que lo hace bien se premiará o se le seguirá otorgando. Digo, se puede hacer también eso. Yo digo, ¿sabes para cómo se mí, soluciona fácil? Pones el Scrum a las 9:30 o a las 10 de la mañana. listo. Y ahí te aseguras que Chao. estén todos Tienen que estar todos ahí. Y el que no estuvo, lo lamento, para la próxima penalizado. más vale. Así ¿Y que vos, sí. Gustavo? Bueno, yo en la empresa anterior que estaba, nos habían dado la posibilidad en el último tiempo de, si queríamos hacer home office, lo hagamos, que nosotros nos regulemos. Pero bueno, como a mí me quedaba cerca y toda la historia, eh, prefería ir a la oficina, porque aparte me siento que soy una persona de oficina, porque me gusta todo lo que hay alrededor de la oficina, la interacción con los compañeros, me parece que es mucho más dinámico para ciertas cuestiones. Este, este, Acabo de leer el mensaje. Sí, vaya, vaya. No estaba con el empleador, vamos. Claro, es parte de la. Esto es flexible. Bueno, la idea del podcast es que sea natural y si, Sí, bueno, sí, totalmente. bueno, en fin, me siento más de oficina, pero creo que es necesario el home office. Me siento mucho más productivo, como dice Nacho. Como que no tengo distracciones y me concentro más en lo que estoy haciendo. Eh, y bueno, para mí, después cuando salgamos de todo esto, no sé cuándo será, estaría bueno que haya un mix, digamos. Eh, no sé, 3 días, 2 días, no sé cómo sea, pero que haya este beneficio, este,
para que podamos, no sé, a mí me gusta trabajar también ahora, me gusta trabajar en el home office, me siento cómodo, más productivo, pero también me gustaría volver a la oficina. Sí. Y por ejemplo, si hacemos un mix 3-2 días, estaría bueno que uno de esos días que vas a la oficina, vayan todos a la oficina de manera de sacar provecho, no sé, para planificar, para hablar. Es mucho más dinámico que, Es no un sé, está lindo escribiendo tema, en Slack. es un ¿Ah? lindo tema para profundizarlo, seguramente en algún momento lo haremos, Sí. pero tiene que ser así, un viernes o un lunes de sprint planning, un sprint closing, ese día van todos, se ven todos, se hace una comida, se comparte, se capaz no se labura tanto, se charla un poco más, se distiende, hay más comunicación, todo lo que tenés que ver en profundidad lo podés hablar en el momento, con el pizarrón, sin todos estas demoras que hay usando el streaming o lo que sea, que se le cae a uno, o que se laguean, o que se interrumpen hablando, y después ya está, cada uno tiene las tareas, ya tenés el tablero en Jira armado, che, nos vemos de acá a 2, 3 días, o lo que sea, cada uno tiene su laburo, somos gente profesional que podemos hacernos cargo de nuestros tickets y de nuestras cosas, y nos volvemos a ver la cara paso mañana, o en el sprint closing, etcétera. Sí, Y, tal y cual. les digo otra cosa, ahora hay mucha productividad, pero el gran obstáculo del home office, y esto lo van a ver, agradezcan que no ha habido Champions Leagues, porque Sí. en Ah, época de Champions y en época de Europa League, sí. estás en tu casa y te llega la notificación, che, juega a las 3:30 el Barcelona con el Sí. Bayern Múnich, y de decir, pongo ausente en Slack y me voy A, con la compu, y voy a ver el Bayern Múnich con... a Sí, partir de las 15 nos perdimos. claro. Es así. Decís que ahora lo movieron a las 4:30 los partidos de Champions. Así está un poco más tranqui, pero a las 3:30 te mata. Tal cual. Pero bueno, creo que estamos para el primer capítulo. Tenemos para Sí. seguir hablando más. La Tenemos un idea montón de sería, temas. sí, hay un montón de temas que quedan y hay para profundizar mucho. Estaría bueno, creo que vamos a tener en el próximo podcast, vamos a tener un invitado y bueno, nos vamos a matar preguntas, que se prepare. Nada, Claro. mentira, vamos a hablar todo un poco, la idea es que se sumen y vamos a tratar de hablar también un poco de actualidad y bueno, también como para software y la actualidad y no tan solo enfocarnos en nuestros trabajos. Eh, bueno, vamos terminando este primer podcast. Nos queda como tarea pendiente a nosotros poner por lo menos una intro, no sé, unos tambores africanos por lo menos. Creemos que el nombre de Ingenieros de la Nada, no sé, pega con Abuelo de la Nada. Es el No, correcto. Es el correcto. es el correcto. También podría haber sido Hablemos sin saber versión Claro. 2 software o no sé. Es un hablemos sin saber informático. No, nos estamos vendiendo con, Exactamente. con la edad, claramente, con este Claro. nombre. Sí, sí, sí. Bueno, espero que los que nos estén escuchando lo hayan disfrutado, se hayan sentido identificados o, ¿por qué no?, sentirse de manera diferente. Y bueno, si nos pueden dejar algún comentario, algún mensaje, y bueno, vamos viendo. La idea es que esta cuarentena lo pasemos así en videollamada y el día de mañana nos juntaremos en algún lugar, comeremos un asadazo y tomaremos un fernet y Sí. seguiremos hablando. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Por Muchas gracias. supuesto que pueden colaborar, mandar preguntas, todo es bienvenido. Críticas, Todo bien, por crítica, sí. supuesto. Sí, sí, tal cual. Y tenemos grandes expectativas a futuro. Queremos Claro. hablar, queremos hablar de domótica, de robótica, de inteligencia artificial. Queremos hablar con Videojuegos. gente de recursos humanos, de marketing, de QA. Queremos ahondar en distintos temas para que sea lindo y entretenido para todos. Y siempre creo que hemos llegado a este acuerdo nosotros de hablar un poco más de la experiencia, no venir a debatir acá tanto lenguaje, cuál es mejor, cuál es peor, porque para eso ya está lleno internet, pero venir y hablar con gente y que nos cuenten anécdotas, cómo se sienten ellos con la profesión, si lo volverían a elegir, por qué están, qué les gusta en el día a día, y rescatar esas cosas, me parece. Claro, la visión de ellos, otra visión del software, digamos. Por ejemplo, si viene un tester, bueno, un QA, marketing,
etcétera. Exactamente. Bueno, también pueden votar a ver qué les parece el fondo de Gastón. Mi hermanito, déjenlo en los comentarios. Bueno, no puedo hablar mucho del mío, no sé qué carajo puse ahí, pero bueno, está ahí. Bueno, sin más, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Gracias vemos. por Un todo. gusto. Chao, chao. Chao, chao.